Abre conmigo a Romanos capítulo 13 esta mañana y ahí tenemos la palabra para los que buscan en su Biblia bilingüe. Romans 13, verso 11 al 14, verse 11 through 14. Ahí tenemos la lectura de la palabra el sueño espiritual. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice Romanos 13 del 11 en adelante. Escuche lo que dice. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora, repito, es ya hora de levantarnos, ¿de dónde? Del sueño. Es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Verso 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Dicen amén a esta palabra. Hay un sueño espiritual. La palabra que se utiliza para traducir sueño también se puede entender como somnolencia, letargo, una persona que está adormecida. Otra palabra que también se puede usar es embotamiento, como que cuando una persona está entre medio dormida y despierta, no sabe qué está pasando. Físicamente estamos despiertos, pero espiritualmente algo está pasando en nuestro espíritu, que no estamos sintiendo, porque una persona dormida está ajena a lo que pasa a su alrededor, está inconsciente. Así que cuando hablamos de un sueño espiritual, no somos conscientes de los tiempos que estamos viviendo. Pareciera como que no está pasando nada, como que la vida está normal. Y es porque estamos en un sueño espiritual que en esta mañana Dios quiere, como dice la palabra, es hora de levantarnos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo se manifiesta este sueño? Para comenzar por ahí. El sueño espiritual, hermanos, podemos definirlo como una falta de deseo por las cosas espirituales. No hay deseo. Así como cuando usted está dormido no siente el hambre, no siente, ¿verdad? El calor. Puede su cuerpo estar sufriendo, pero está dormido, está inconsciente. Espiritualmente hablando también no siento hambre de Dios, no siento ganas, deseo de buscar. Así que emocionalmente, una persona espiritualmente dormida es una persona que comienza a manifestar desánimo, comienza a manifestar apatía por las cosas de Dios, desinterés. Me da lo mismo que haya o no haya, indiferencia, aburrimiento. Qué aburrido se siente. Esos son signos emocionalmente de un espíritu que está adormecido. Pero eso nada más es lo que siente. Pero ¿cómo actúa la persona dormida espiritualmente? Aquí vienen los actos. ¿Cuál es el comportamiento de una persona que se está durmiendo espiritualmente? Ya no busca orar. Ya no siente deseo de agarrar su Biblia. Ya no quiere ir al templo. Ya no quiere compartir la palabra de Dios con nadie. Ya no desea servir en nada. Se da cuenta que una cosa es, hay sentimiento, actitudes, pero también hay comportamientos que reflejan el desánimo, que reflejan el sueño espiritual. Estamos hablando entonces, hermanos, que estamos en este signo de los tiempos a nivel universal. La iglesia está en este estado y que en esta mañana el Señor nos habla para que podamos pensar y reaccionar y decir, yo necesito levantarme de mi sueño esta mañana. El sueño espiritual que menciona Pablo ahí es algo que ya el Señor también lo profetizó.
En otras palabras, que veamos a las iglesias con sueño espiritual no es algo que está sucediendo de manera improvista, de manera de repente. Es algo que ya el Señor lo había dicho y lo había hablado. Por ejemplo, vamos a ver Lucas 18:8. Evangelio de Lucas, Luke 18, verse 8. Dice el Señor ahí esta palabra que está declarando cómo estará la iglesia del último tiempo, previo a la venida del Señor. Leemos ahí lo que dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, pregunta el Señor, ¿hallará fe en la tierra? Fíjese bien cuánta apatía, desinterés, que las personas estarán más bien alejándose, que el Señor tiene que preguntar, que cuando Él regrese encontrará fe en nosotros. Esto es porque la fe se está apagando, es porque la fe se está adormeciendo. Mire lo que dice también la palabra de Dios en Efesios 5:14. Otra declaración clara de que la iglesia está en un estado, como dice la Escritura. Ephesians 5:14. Efesios 5:14 dice el Señor ahí, por lo cual dice, y esto es bien directo, dice el Señor ahí, despiértate tú que duermes. Eso creo que es la voz de Dios hoy en día y está hablándonos esta mañana y nos dice a cada uno, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Verdaderamente cuando una persona está dormida, ni que le hablen se despierta. Tiene que venir una sacudida, ¿verdad? Para que salga de ese sueño. No sé qué sacudida va a usar el Señor, pero el Señor quiere que nos despertemos esta mañana. Pablo comienza diciendo aquí en el verso 11, y esto conociendo el tiempo. Estamos que la palabra de Dios dice que no ignoremos, que debemos saber lo que está pasando. Yo les decía cuando empezaba esta serie de que la iglesia ha hablado mucho de los dolores de partos de la venida del Señor. ¿Cuáles son los dolores de parto? Las guerras, rumores de guerras, la hambre, peste. Y se ha enfocado en esos signos. Pero estamos hablando de signos que son importantes, que a veces estos no les hemos puesto mente, pero que son cruciales, hermanos, que pueden definir incluso si nos quedamos o nos vamos con el Señor. Estamos hablando entonces de que un gran signo antes de la venida de Cristo será un letargo generalizado, un sueño generalizado, que por eso es que los hombres de Dios, la gente de Dios está pidiendo, clamando por un avivamiento antes que venga el Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia entró en este estado. Cuando dice aquí conociendo el tiempo es un momento de Dios, un momento importante para que Dios haga algo. Estamos creyendo que en este tiempo que la iglesia está entrando en sueño espiritual, hermanos, Dios va a hacer algo para despertarla. Dice la palabra ahí, es hora ya. Es ya hora. En otras palabras, ya no hay más tiempo que seguir esperando. Es hora ya, significa este es el momento. Es ahora, no mañana. Hoy es el momento para levantarse sin más demora, inmediatamente. Porque, hermanos, Pablo dice ahí, la noche está avanzada y se acerca el día. Otra palabra dice, la noche ya avanzó y el día se ha acercado. Hermanos, podemos decir proféticamente hablando que la mañana está cerca. El sol está a punto de salir, pero cuando la madrugada está a punto de amanecer es cuando más sueño tiene el cuerpo en la madrugada. Por eso creo que la iglesia ha entrado en este enfriamiento, en este sueño, porque, hermano, está a punto de sonar la trompeta y Dios quiere hablarnos y alertarnos de que ya pronto va a sonar esta trompeta. Que necesitamos sacudirnos y decir, ¿qué me ha estado pasando? ¿Por qué me he estado descuidando? ¿Por qué he estado olvidándome de las cosas de Dios?
Voy a hablar de algunas causas que nos han llevado al sueño espiritual. Causas que nos ha llevado como iglesia a dormirnos espiritualmente. Vamos a encontrar algunas en esta mañana, pero en la Biblia usted podrá encontrar muchas más. Número uno, la primera razón por la cual podemos entender que la iglesia entra en sueño, le vamos a poner en primer lugar la maldad en el mundo. La maldad del mundo. ¿Por qué lo digo en primer lugar la maldad? Porque Jesús lo dijo claramente en Mateo 24:12. Matthew 24:12 dice el Señor ahí esta profecía. Claramente dice, y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué va a suceder, hermanos? El amor de muchos se enfriará. Muy bien, empezamos por ahí. ¿Qué tiene que ver la maldad para que la iglesia se enfríe? ¿Por qué nos estamos enfriando cuando hay tanta maldad? Eso lo hablamos en el primer mensaje del carácter maligno de la última generación. Pudiéramos entender, hermanos, que cuando hay tanta maldad, pues lo popular es ser como la gente del mundo. Y ser diferente al mundo va a ser impopular cada día más. Ser como Cristo, ser como la Biblia enseña que debemos vivir, hermanos, cada día va a ser raro y extraño. Entonces muchos creyentes que no se han afirmado a la palabra, les va a dar vergüenza, les va a dar pena decir que son cristianos. Entonces comenzarán ellos mejor a moldarse a sus amigos y a esta generación, y por ahí la maldad comenzará a enfriar el amor que había en ellos. Porque no quiero ser impopular. No quiero ser, ¿verdad?, anticuado. Porque muchos van a comenzar a burlarse y a ver de que ser creyente, hablar de santidad, de fidelidad, hablar, hermanos, de honestidad, serán cosas anticuadas. Pero sabemos que la palabra de Dios permanece para siempre. Que los hombres digan que esto es anticuado, eso es el mundo. Pero Dios dice que así es que debe vivir el pueblo de Dios. Ahí abajo en el verso 13 que leímos, en el mismo verso 12 dice, desechemos pues, es decir, como ya estamos en los últimos tiempos, quizás esta maldad está llegando cerca de nosotros y no nos estamos dando cuenta que nos está afectando también a nosotros, que hay que desechar, dice, andemos, dice, pues las obras de las tinieblas, hay que desechar las obras de las tinieblas, dice el apóstol Pablo. Así es que 1 Pedro, voy a leer 4:4, nos enseña cómo la maldad a tu alrededor va a ser un factor que va a estar en contra de la llama de tu fe, de tu deseo de perseverar. Dice 1 Pedro 4:4, 1 Peter 4:4, dice así, a estos, al mundo, ¿verdad? A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos. Cuando encuentras un amigo, un compañero de trabajo, de clase, que va a comenzar a decir, pero tú no haces eso, eres extraño, eres raro, algo raro tienes. No va a entender por qué tú tienes una vida diferente. Pero aquel que ha nacido de nuevo sabe que la vida es diferente al mundo. Por eso dice, a ellos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Y dice el final, y os ultrajan. En otras palabras, te van a rechazar, te van a aborrecer, como estudiábamos la semana pasada, por ser diferente, por mantener tus valores. El hombre que quiere ser fiel en su casa, lo van a tratar como que es una persona floja que se deja dominar. Hermano, no escuches, es obra del diablo que te quiere llevar en su mismo camino de desenfreno. Nosotros entendemos lo que la palabra de Dios enseña, cómo debemos vivir como pueblo de Dios. Ser cristiano, como decíamos también la semana pasada, llegará un momento en que tienes que definirte, porque ser cristiano será estar en contra de todos los demás. Ser cristiano será vivir, hermano, de una manera solitaria en tu grupo, quizás de personas que no conocen a Dios. Y esta maldad, como decía, le va a hacer que muchos la piensen y dicen, mejor no quiero perder a mis amigos, no quiero perder mi posición, o no quiero perder este puesto que mi patrón me quiere dar. No quiero hablar y no ofenderlo, decir que soy diferente. Mire lo que dice el Señor en Mateo 24:10. Hablando el Señor de
de un capítulo profético de los últimos tiempos. Mateo 24:10, hablando de la persecución, del rechazo de la iglesia. Entonces dice que hay un resultado. La maldad va a tener un resultado en nosotros, en la iglesia, que no se afirme. Dice Matthew 24, verse 10, dice, muchos tropezarán entonces. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Ahí ese primer punto, entonces está claro, la maldad sí está afectando a la iglesia. Y mucha gente entonces, incluso dentro de la iglesia creyente, se va a comenzar a cuestionar, ¿y por qué Dios no hace nada? ¿Por qué tanta maldad? ¿Y por qué murieron esos niños o esas personas? ¿Por dónde estaba Dios? ¿Verdad? La pregunta que muchos se hicieron, que se celebró 20 años de la catástrofe de las Torres Gemelas, ¿dónde estaba Dios? Entonces cuando no hayan respuesta, comienzan a desanimarse y a salirse de la iglesia. Se da cuenta, dice la palabra, que por la situación de la maldad, el amor de muchos se enfriará y muchos tropezarán. ¿Estamos claros de ese punto, hermano? Pero no solamente la maldad, eso es externo. Muchos creyentes dicen, yo sé que esto era parte de la profecía, no debo mirar lo que está pasando, debo ver la palabra de Dios. Pero probablemente la maldad no te está afectando a ti, pero puede ser este siguiente punto. ¿Qué puede estar enfriando a muchas personas que no sea la maldad? Le voy a poner al segundo punto. Lo que puede estar enfriando o adormeciendo a la iglesia es la demora de la venida de Cristo. Demora. ¿Qué es demora? El retraso. Ahora bien, esto es dicho con vocabulario humano, porque Dios no está retrasado. ¿Cuántos saben eso? Pero lo que estoy diciendo es porque nosotros percibimos que ya Cristo no ha venido, que no viene. ¿Hasta cuándo? Entonces la demora, para muchos se sentirán ya cansados de esperar, cansados de orar y de pedir, y Dios no ha dado respuesta. La demora de que Dios responda o de que Él venga hará que muchos pierdan fuerza, desánimo, y comenzarán entonces a enfriarse y a adormecerse en su espíritu. Mire lo que dice Mateo 25, verso 5. Mateo 25, verso 5, está la historia de las vírgenes, las 10 vírgenes. Y claramente ahí menciona esta palabra, no la estoy inventando, está diciendo ahí qué pasó, porque ellas sintieron que el esposo nunca llegaba. Iglesia, estamos sintiendo como que no viene, que muchos dicen desde que yo era un niño oigo que Cristo viene. Mateo 25:5, Matthew 25:5 dice, y tardándose el esposo. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Es bíblico o no es bíblico entonces? Que la demora está dando sueño. Están cabeceando, dice. Cabeceando. ¿Qué es cabeceando? Lo que ya dijimos al inicio, hermano. Cabecear en el ámbito espiritual es que tú prefieres otras cosas, no la iglesia. Prefieres otras cosas, no orar. Otras cosas, y ni siquiera puedes cantar con libertad. Cabeceando espiritualmente. ¿Por qué? Porque dice, y tardándose el esposo. Cabecearon todas. ¿Se da cuenta, hermano? Cómo proféticamente hablando el sueño va a entrar por todos lados. A todas las naciones, a todas las iglesias, a todos los creyentes. Pero gloria a Dios que aquellos que sienten que están cabeceando reaccionen y digan, yo no me puedo dormir, tengo que estar alerta. Sí, hermano, el desánimo nos puede llegar a cualquiera de nosotros y lo hemos sentido. No vamos a mentir, hemos sentido desánimo, pero usted lee la palabra, ora al Señor y el Espíritu Santo te vuelve a dar fuerzas nuevas. No te puedes dejar vencer del sueño. Como cuando una persona va al volante, no ha dormido, se va durmiendo, sabe que tiene que despertarse porque si no se estrella y muere. Aquí está igual, hermano. Vamos corriendo, estás cabeceando. El Señor te dice esta mañana, despiértate tú que duermes, cuidado, te estrellas espiritualmente. Es hora de estar bien abiertos los ojos, porque Cristo viene en cualquier momento. Gloria al Señor. Hablar de la venida de Cristo será tema también de burlas para muchos. Tanto así que incluso muchas personas consideran el tema de la venida de Cristo como algo anticuado, algo que ya no vale la pena hablar. Hasta allí va a entrar a la iglesia incluso esta situación, que entonces muchas personas sentirán que no es necesario perseverar, mantenerse fiel,
luchar contra el pecado, porque dice, ya no veo que viene el Señor. Quizás no va a venir todavía. Podemos darnos un momento de vacaciones. Pero mire lo que dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 3. 2 Peter, chapter 3, verso 3. Verso 3 dice el Señor ahí claramente que esto iba a pasar. ¿Qué iba a suceder en estos tiempos con relación a la venida de Cristo? Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días, entiéndase estos tiempos que vivimos, los últimos tiempos. En los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, es decir, según sus propios deseos. Verso 4, y diciendo, esto es lo que andarán diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está que él iba a volver? ¿Dónde está que él iba a venir? Así que, hermanos, cuando la iglesia comienza a olvidarse de que Cristo viene, comienza a entrar el sueño espiritual. Pero si tú sabes que Cristo puede venir hoy mismo, tú no estarías haciendo cualquier pecado en este momento. ¿Cuántos alaban al Señor? Estarías firme, estarías listo, porque tú no sabes, digo el Señor, tú no sabes si es al canto del gallo, porque vendrás como ladrón en la noche. Así que esta mañana, hermanos, este mensaje es para despertarte, porque no podemos dormirnos, porque en cualquier momento suena esa trompeta. Necesitamos estar alerta espiritualmente. Oh, gloria a Dios. No podemos olvidar que Cristo viene. Entonces la maldad en el mundo a muchos los ha dormido, pero también la demora de Cristo a muchos les ha hecho volver a dormirse espiritualmente. Pero supongamos que estas dos cosas no te han adormecido, puede ser esta tercera que voy a mencionar. Esta es peligrosísima para todos nosotros. La causa del sueño espiritual le llamo el tercer lugar, el amor por el mundo. O dicho, el amor por las cosas del mundo. Fíjese que este es bien sutil. Sin darnos cuenta, usted puede decir, yo estoy firme contra la maldad, yo estoy firme esperando la venida de Cristo, pero de repente no se da cuenta que poquito a poco está caminando hacia los intereses de este mundo y no a los intereses que Dios tiene para nosotros. Así que muchos cristianos serán arrastrados por el amor al mundo, es decir, por las cosas que hay en el mundo, y se están olvidando que en esta tierra somos extranjeros y peregrinos, que nuestra patria está en los cielos y que vamos de pasada, para hay que estar listos para llegar a nuestra morada eterna. Pero entonces el amor al mundo, ¿qué significa amar? Como dice el apóstol Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es la tercera causa por la cual muchos perderán el amor, perderán el deseo de buscar de Dios en estos últimos tiempos. Vamos a leer Timoteo. Pablo le comenta al joven Timoteo, 2 Timoteo 4:10. Le está comentando que en su tiempo hubieron personas que se fueron de Cristo por amor al mundo. Imagínense si desde ese tiempo, cuánto más ahora en estos días. 2 Timothy 4:10, verso 10, entonces 2 Timoteo 4:10 dice, mire, porque Demas, este era un hombre de Dios, Demas, pero ¿qué le pasó? Porque Demas me ha desamparado, ¿qué dice Pablo? Amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. ¿Entiende usted qué significa entonces amar al mundo, hermano? La Biblia dice en Santiago que el que ama, se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Así que hubo un hombre en ese tiempo que representa a todos en la iglesia, que de repente estábamos fieles, sirviendo al Señor, no fallábamos, éramos constantes, estábamos ahí, pero de repente se alejó. ¿Por qué? Porque comenzó a poner su mirada en las cosas de la tierra y no en las cosas de arriba. Y finalmente Demas se fue amando al mundo. ¿Cuántos creyentes están amando al mundo? ¿Qué es lo que está pasando, hermano? El amor que se está enfriando, ese amor por Cristo, ese amor por rendir tu vida, que aquel día que dijiste, yo no vuelvo atrás, cuando le aceptaste, cuando te bautizaste, cuando decidiste seguirlo, hoy ya no sientes esa pasión y ese deseo. Por tanto, ahora sientes como que es lo mismo estar o no estar en los caminos del Señor. Hay una indiferencia terrible. Hermanos, el amor de Cristo se ha cambiado por el amor del mundo. Ya no sentimos tanto amor por lo de Dios, por las cosas espirituales, como amamos los placeres de esta vida.
Sentimos más deseo de estar en un lugar de vacaciones, o estar en un lugar de diversión, o estar tranquilos sin hacer nada para Dios, que estar entonces haciendo lo que un día el Señor nos llamó para que le sirviéramos en su reino. Apocalipsis capítulo 2 verso 4, un texto muy pequeño pero muy profundo y conocido. Apocalipsis 2:4, Revelation 2:4. Apocalipsis 2:4. Dice el Señor a la iglesia y nos dice a todos, porque sabe que esta palabra es para todos. ¿Cuántos saben que la palabra es para todos? Así que el Señor dice esta mañana: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dios le está hablando a la iglesia. Este es el signo de este tiempo, hermano. Una iglesia desamorada, una iglesia desinteresada por Jesús. Si recordamos, hermano, nosotros siempre tenemos memoria. Y si tú no lo sabes, eres muy joven, pregunta a los mayores cómo era la iglesia de los años pasados. Cómo buscaban de Dios, cómo se mantenían sirviendo a Dios, cómo la prioridad era servir a Dios. Pero hoy no lo vemos, ni en los jóvenes ni en los viejos. Se está perdiendo porque dice el Señor: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Se ha esfumado. Ya no está esa pasión. Si quiere, tome el ejemplo de una pareja que se casan en el matrimonio. Cómo empiezan bien enamorados, cómo empiezan con buena atención uno al otro. Pero a medida que va pasando el tiempo, el amor se va enfriando. Y entonces cambia la atención, ¿sí o no? Cambia la manera de tratar, cambia la manera de interesarse por la otra persona, hasta que llega el momento en que incluso se acabó todo el amor que había y cada uno toma su propio camino. Eso le está pasando a la iglesia en este último tiempo. El primer amor es Jesús, hermano. Jesús es el primer amor de tu alma. ¿Qué has hecho con tu primer amor? ¿Qué has hecho? ¿Por qué no le has dado atención a Jesús? ¿Por qué no lo has puesto en primer lugar? ¿Por qué ya lo desatendiste? ¿Por qué ya no le das lo que antes le dabas? El Señor te está reclamando, iglesia. No se está reclamando: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dele gloria al Señor esta mañana. Oh, gloria a Dios. El mundo está haciendo que la iglesia se quede dormida en las cosas espirituales. Sí, está mejor ganar mucho dinero, está mejor tener fama, poder, cosas materiales. Pero Jesús lo dijo claramente, de que le aprovecha al hombre que gane todo el mundo y pierde su alma. No puedes sustituir a Jesús por nada de este mundo. Tienes que volver a tu primer amor. Tienes que volver a calentar ese fuego del primer amor. Dios te ha dado palabras, sueños, Dios te ha dado profecía. ¿Cuántas cosas te ha hablado y todavía no reacciona? Por eso hoy dice Dios: despiértate ya es hora que te levantes del sueño. Basta ya de dormir, basta, levántate en pie y comienza a ser un hijo de Dios verdaderamente. La iglesia del primer siglo también cayó en este estado. Y otra vez ahí mismo en Apocalipsis tenemos una triste historia en una de las iglesias de la Odisea, capítulo 3, verso 15. Apocalipsis, Revelation 3:15, Apocalipsis 3:15. Mire lo que dice el Señor. Qué terrible cómo llega un hijo de Dios que un día estaba encendido, que un día estaba, hermano, lleno de gozo. Cómo llega a quedar porque el amor se enfría. Dice el Señor: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¿A quién le está hablando esto, hermanos? A la iglesia. No al mundo, a la iglesia. Yo conozco tus obras, le dice a la iglesia. No eres ni frío ni caliente. Ojalá, dice el Señor, fueres frío o caliente. Con otras palabras, decídete qué quieres ser. O para mí o para el mundo. El Señor no quiere compartir a nadie. Si tú no quieres ni compartir tu esposa, menos Cristo quiere compartir su esposa con el mundo. Por eso el Señor dice: ojalá mejor fuera o frío o caliente, pero defínete ya. Pero dice el 16: pero por cuanto eres tibio, entre las dos cosas, ¿no? Entre frío y caliente, tibio. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, le dice el Señor. Qué triste
Qué triste que el Señor está viendo esa indiferencia, está viendo ese desánimo, está viendo esa apatía, está viendo esa tibieza. Y el Señor hoy te levanta y te dice: no eres frío, no eres caliente, eres tibio. Estoy a punto de vomitarte de mi boca mejor. Que Dios nos ayude esta mañana, hermanos, a poder decirle al Señor: Señor, despiértanos, trae el avivamiento, lo necesitamos. Urge el avivamiento en la iglesia, urge el despertar en los adultos, en los jóvenes y en los niños. Mire lo que dice la iglesia. Jesús sabe lo que estaba pensando la iglesia. Verso 17, siempre Apocalipsis 3, dice 17: porque tú dices ahí en su mente: yo soy rico, me he enriquecido y no tengo de ninguna cosa tengo necesidad. Sabe que todos los que estudian estos textos entienden de que la iglesia de Laodicea era una iglesia rica en sus tiempos, hablando materialmente, que tenía buena comodidad, como la iglesia en Estados Unidos. Una iglesia que tenía buena posición, bienes, hermanos, recursos muy buenos. Y por eso ellos creían que no necesitaban más buscar de Dios. Dejaron de orar el día que encontraron el trabajo. Dejaron de congregarse el día que compraron la casa. Dejaron de buscar de Dios y depender de Dios el día que tienen un buen salario. Pero el Señor le dice: yo te digo, eres pobre, ciego, desventurado y desnudo. Acuérdate entonces esta mañana que la riqueza está en Dios y no en este mundo. Alabe a Dios si siente deseo de alabarle esta mañana. Oh, gloria a Dios. Por eso el Señor dice: este mundo está durmiendo a mi iglesia y necesita despertarse, volver otra vez a poner a Jesús, su primer amor, en la prioridad de nosotros. Que nada sustituya a Jesús en tu vida. Puedes haber sustituido a Jesús por tu esposa o esposo, por tus hijos, por el trabajo, por los bienes materiales. Hermanos, eso es lo peor que nos puede estar pasando en estos tiempos. Pero la palabra de Dios es clara. Nosotros no podemos quedarnos tibios, porque nos va a vomitar de su boca, dice el Señor. Bendito el nombre de Dios. Muy bien, hermanos. Estas tres causas que hemos mencionado son bastante claras. La maldad del mundo, la demora de la venida de Cristo y el amor por el mundo. Pero viene una cuarta que quiero hablarte también, que probablemente nosotros decimos: yo estoy fiel al Señor todavía, yo no me he ido al mundo, yo no veo que este mundo me esté afectando a mí. Pero un cuarto punto que pudiera estar durmiéndote espiritualmente, yo le voy a llamar el descuido del Espíritu Santo en tu vida. El descuido de la persona del Espíritu Santo en nosotros. Hermano, si la iglesia empezó en fuego, es porque el Espíritu Santo bautizó el día de Pentecostés a la iglesia. Y ese día la iglesia se levantó poderosa en Cristo. Pero ¿qué ha pasado durante los siglos y los años? Y llegamos a este tiempo. Pareciera que ya eso es anticuado, es histórico nada más, sucedió allá. Pero la Biblia a mí me dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Lo que el Espíritu hizo en el libro de los Hechos, lo puede hacer hoy con nosotros también. ¿Cuántos creen eso, hermano? Entonces, ¿cuál era la diferencia entre la iglesia primitiva y nosotros? Ellos anhelaban al Espíritu Santo. Ellos buscaban la llenura del Espíritu Santo. Ellos pedían la guianza del Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo en tu vida en este momento? ¿Qué ha pasado con tu relación con Él? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste ese toque, esa caricia del Espíritu Santo? Hay dos cosas que la iglesia ha hecho por el cual ya no siente nada del Espíritu Santo y se queda nada más en algo rutinario, en una religiosidad, en una costumbre. En primer lugar, la palabra enseña que la iglesia, el creyente, puede entristecer al Espíritu Santo. ¿Escuchó eso, hermano? Usted y yo podemos contristar, que significa entristecer al Espíritu Santo. Efesios 4:30 lo dice la palabra de Dios. Ephesians 4:30. Efesios 4:30. El mandato de Dios es tener mucho cuidado con el Espíritu Santo entonces.
Quizás entonces mi letargo, mi sueño, mi pérdida de deseo es porque el Espíritu está muy triste conmigo. Lo he entristecido. Cuando Él debería ser el centro en mi caminar todos los días y mi dependencia de Él, dice Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Cuando la palabra dice que no hay que contristarlo, se entiende automáticamente que podemos contristarlo. ¿Usted entiende eso? O sea, al Espíritu Santo que vive en usted, dentro de usted, usted y yo lo podemos entristecer. No me da mucho tiempo para leer lo que Pablo está diciendo, cómo se entristece al Espíritu Santo. Y ahí lo dice. Y aquí en Romanos igualmente estamos leyendo que hay que dejar, hermanos, todas estas cosas del mundo. Si quiere lo recordamos aquí en Romanos 13. Cuando dice 13:13, andemos como de día, honestamente. O sea que andar deshonesto, eso no le agrada al Espíritu Santo. Una vida de un cristiano que hace deshonestidad, el Espíritu Santo ya no va con eso. El Espíritu Santo comienza a apagarse, a entristecerse. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo queda triste después que tú peleaste con alguien? Acuérdate del Espíritu Santo el día que comiences a sentir el deseo de gritarle y pelear con alguien. Acuérdate que puedes dejar triste al Espíritu Santo. Mejor entonces detente y dile: Señor, pon cerco, pon puerta a mis labios. Probablemente tú deseas tanto decirle 4 verdades a esa persona, pero sabes que no puedes dejar al Espíritu Santo como está si hablas esas cosas. El Espíritu se va a resentir. Contristar, hermanos, es una palabra que quiere decir afligir, dolor, provocar dolor. El Espíritu se está doliendo, siente pena, porque la iglesia está viviendo como quiere y haciendo lo que quiere. Entonces, ¿cómo vamos, hermanos, a sentir la presencia de Dios? Por eso es que decimos, hay sueño espiritual y necesitamos levantarnos de este sueño. Ahora hay que levantarse de este sueño y decirle: perdóname, Espíritu Santo. Perdóname, Señor. He hablado lo que he querido, he hecho lo que he querido y aún me sigo llamando hijo de Dios, pero el Espíritu ya está triste. Y Tesalonicenses lo dice más claramente. ¿Qué puede hacer el creyente además de entristecer al Espíritu? Si lo vivo entristeciendo una y otra vez, va a llegar lo que dice 1 Tesalonicenses 5:19. 1 Thessalonians 5:19. 1 Tesalonicenses 5:19, verso pequeño pero profundo, dice: no apaguéis, ¿a quién, hermano? No apaguéis al Espíritu. O sea que cuando recuerde lo mismo, si dice no contristéis, es porque lo podemos entristecer. Y si la palabra dice no apaguéis, entonces yo entiendo que se puede apagar. ¿Estamos bien ahí? O sea, eso tenemos que estar claro esta mañana. Usted y yo podemos afligir al Espíritu y le podemos apagar. ¿Escuchó eso, hermano? Podemos afligirlo y lo podemos apagar. ¿Y qué hace una iglesia con el espíritu triste y apagado? ¿Qué hace un hijo de Dios con el espíritu triste y apagado? Hermano, no es nada, no somos nada sin la presencia del Espíritu Santo. Hay que pedirle perdón y que el Señor vuelva a levantar ese fuego, esa llama. Dele gloria al Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios. Por eso es que muchos hablan constantemente, hombres y mujeres de Dios, pidan el avivamiento. Porque esta es la realidad de nuestros tiempos. Oren por un despertar. La apatía es terrible, el desánimo es terrible. Es peor que este coronavirus en la iglesia, hermano. Es una epidemia que está matando matrimonios, hogares, ministerios. Está matando la fe de la iglesia. Necesitamos luchar contra el sueño espiritual que ha llegado y nos ha dejado embotado, nos ha dejado cegado, y levantarnos y decir: ¿qué había pasado? ¿Por qué he desperdiciado tanto tiempo cuando el Señor quería hacer grandes cosas a través de mi vida? Pero Dios puede hacerlo esta mañana con nosotros. ¿Cuántos creen que Dios puede empezar aquí un gran avivamiento en este lugar? Dios puede hacerlo con tu vida y con mi vida. Yo quiero pensar esta mañana, voy terminando.
Quiero pensar que la iglesia no ha muerto. ¿Cuántos alaban al Señor? La iglesia está dormida, pero no ha muerto. Porque Jesucristo lo dijo, las puertas del infierno no prevalecerán. Y cuando Jesús llegó a visitar la casa de Jairo, encontró a la niña y había muerto. Pero Jesús habló proféticamente: no lloréis por ella, solo duerme, no está muerta. Aleluya. Hoy siento dolor por una iglesia dormida, pero Dios me dice: no llores por ella, no está muerta. Todavía se puede levantar ese joven que no quiere nada de Dios. Todavía se puede levantar ese hombre y esa mujer. Todavía el Espíritu puede soplar sobre huesos secos y levantarlo y hacer un ejército en este lugar. Todavía lo puede hacer. ¿Cuántos creen que lo puede hacer otra vez? Porque Dios vive y reina para siempre. Gloria a Dios. Vamos a orar.